A finales del siglo XVIII, algunas parroquias diocesanas alcanzaron desarrollos significativos en su población y economía. Florecieron en ellas grandes haciendas con notable producción para el mercado, de tal manera que algunas muy solventes optaron por pedir reivindicación política para segregarse a su ciudad matriz y contar con autoridades propias. Fue así como las parroquias de San Josep de Guasimal y Nuestra Señora del Rosario recibieron del rey de España sus títulos de muy nobles, valerosas y leales villas en 1792, posesionando sus propias justicias y capitulares en 1793. Los vecinos de las parroquias de San José y Nuestra Señora del Rosario envían a España los folios de su petición y proyecto para que el rey les concediera el favor de elevarlos a la calidad de muy nobles, valerosas y leales villas. El rey Don Carlos IV recibió con simpatía la petición de sus nobles vasallos y ordenó se hicieran los estudios y averiguaciones de rigor al tiempo que les hizo notificar de los requisitos y derechos. Los entusiastas parroquianos se aplicaron de inmediato a tramitar y cumplir con lo prescrito, como reunir 800 pesos de buen oro para pagar derechos reales y enviar a España los respectivos soportes. Don Carlos IV procedió a liberar cédula real con los títulos de Villas de San José de Cúcuta y Villa del Rosario de Cúcuta, año de 1792. En dicho acto administrativo se ordenaba a la Real Audiencia de Santa Fe como al Cabildo de la ciudad de Pamplona viabilizaran la posesión de las justicias y gobierno de las nuevas villas. La ciudad y gobernación imperial española de San Faustino de los Ríos era una fuente militar dedicada a atender las guerras indias contra los motilones y naciones étnicas no sometidas, a fin de mantener despejada la navegación del río Zulia. Malos tiempos, pobres cosechas, enfermedades y bajos ingresos obligaron a buena parte de sus vecinos a desplazarse a las pujantes parroquias de San Josep y Nuestra Señora del Rosario, donde se avecindaron y contribuyeron significativamente con el progreso de estas parroquias. No fueron suficientes los esfuerzos de empresarios como el capitán don Antonio Flotas y Sepúlveda, quien dedicó grandes sumas de dinero y trabajo para que San Faustino no cayera en ruinas. Reedificó su templo, incentivó la crianza de cerdos y ganado mayor, así como el cultivo de cacao, pero todo fue en vano. San Faustino se vino abajo, y hasta su gobernador se desplazó y puso despacho en Villa del Rosario. Por la ruta de Santa Fe llega el título de muy nobles, valerosas y leales villas de San José de Cúcuta y el Rosario. Fueron notificados, en primer lugar, el Cabildo y los vecinos de Pamplona. Las diligencias de posesión y organización del gobierno de las nuevas villas fueron comisionadas a un joven abogado, don Antonio de Villamizar, con el título de teniente de corregidor de la ciudad de Pamplona, quien procedió a realizar las notificaciones y protocolizaciones de rigor. Los vecinos y el cabildo de la ciudad de Pamplona ofrecieron seria oposición a la instauración y posesión de los nuevos gobiernos, pues juzgaban que su ciudad se vendría a ruina al segregarse de sus dominios los nuevos entes territoriales. Don Juan Antonio de Villamizar notificó a los notables de las nuevas villas los términos de ley, sus obligaciones y tareas para la posesión de las justicias y capitulares que integraran sus gobiernos en nombre de su majestad. Procedió a indicar cómo debían realizar, en el marco de la ritualidad requerida, a hacer los votos para la elección y nombramiento de los cargos. Nombrados los diferentes cargos y dignidades del cabildo, procedió el juez comisionado a tomar juramento a los posesionados, a la vista de los vecinos en la plaza, con lo cual hubo gran regocijo en el vecindario. Luego, todos firmaron el expediente. Una de las tareas del juez comisionado, además de posesionar los cabildos, fue la redacción de las ordenanzas de buen gobierno, bajo las cuales se regirían tanto las justicias y funcionarios como las cívitas que los instauraba, de donde la escuela de primeras letras era pieza fundamental en la constitución de las villas. La escuela como el maestro estaban a cargo del cabildo, sostenidos con una renta de 4,000 pesos que se destinaron para ello.
El maestro debía certificarse como virtuoso, en cuya elección se atenderá más a la conducta y vida contemplar del sujeto, que al estilo de su letra, pues para ello había moldes, pues entre sus tareas estaría la enseñanza del temor a Dios y el amor y su lealtad al soberano. Los niños debían ser conducidos a la primera misa todos los domingos bajo la debida solemnidad y decoro. Las ordenanzas de buen gobierno prescribían con rigor el control de la vagancia y la acción a la niñez desvalida. Si se encontraba un vago, se ponía en custodia para entregarlo de inmediato a un hacendado o estanciero que lo pusiera a trabajar, so pena de ser castigado e ir a prisión si se evadía. Se ordenó que en la villa no habría más de 8 guaraperías, quedando a cargo de las justicias aplicar todo el cuidado posible para conseguir que los fabricantes de este género, con sus manipulantes o venteros, sean de buena conducta, que no se expenda demasiado fuerte, ni se hagan con mezclas dañinas a la salud. La institución de la villa trajo demandas fiscales no existentes hasta la fecha en el Valle de Cúcuta. El cabildo de la villa debió establecer cargas tributarias de diferente género, no solo para el sostenimiento del gobierno, sino para la hacienda real. Entre los diferentes reglones que componían las rentas de propios o impuestos locales para el funcionamiento del cabildo, estaban los impuestos a las guaraperías, a los juegos de mesa, juegos de azar o de truco, así como los patios de bolos. El impuesto de degüello, cobrado sobre cada semoviente, ganado mayor y menor, que se sacrificara en matadero para las carnicerías, era recaudado con suma rigurosidad, pues de paso se hacía control sobre posibles eventos de abigeato, robo de ganado. Este impuesto aún hace parte de las rentas propias de algunos municipios. En tiempos coloniales era uso y costumbre de estas partes que los hacendados tuvieran, además de sus mansiones rurales muy autárquicas o autosuficientes, una casa en la plaza de la villa o ciudad. Allí pasaban temporadas cortas y tenían donde pernoctar cuando bajaban al pueblo. Algunas familias, los más solventes, enviaban sus hijos varones a cursar estudios superiores en los colegios mayores de Rosario o San Bartolomé en Santa Fe. Es el caso de los Omaña Rivadeneira, quienes enviaron a Francisco de Paula Santander y Omaña a realizar estudios de Derecho en San Bartolomé, aunque finalmente no se recibió por verse involucrado en las luchas independentistas a partir de 1813, con la toma del Valle de Cúcuta por Bolívar. Patio central del Colegio Mayor del Rosario en Santa Fe de Bogotá, a donde los señoritos de las élites locales solían cursar estudios superiores para recibirse de letrados, prevísteros o abogados. En las postrimerías del periodo colonial, la agroindustria del cacao cayó en desgracia. 2 eventos impactaron los entables de cacao. Una plaga o mancha amarilla empezó a dañar los frutos, al tiempo que sendas bandadas de aves migratorias redoblaron sus ataques contra los frutos. Las consecuencias no se hicieron esperar. Muchos cacaoteros sufrieron duros reveses en su economía. Debieron reconfigurar su vocacionalidad agrícola, sustituyendo cultivos de inmediato. De hecho, pareciera que los bendijo la providencia, porque en estos mismos años llegó el café a estas tierras. El café vino a sustituir el cacao como soporte de la economía regional. El café se conoció en Abisinia, Etiopía, nororiente de África, alrededor del siglo XV. Al parecer, unos monjes se percataron que las cabras que pastoreaban se tornaban juguetonas e inquietas al consumir estos granos y hojas. Uno de ellos llevó las hojas y pepas al monasterio. Por accidente, las pepas cayeron al fuego, generando un aroma encantador. Aunque los africanos ya lo consumían en forma de pasta, tanto para ellos como para sus animales. De Etiopía pasó a Egipto y luego a Arabia. Los turcos se encargaron de difundirlo por Europa y otras partes del mundo. En Colombia se ha documentado la presencia del café en 1730 con el padre Gumilla en su obra El Orinoco Ilustrado, como también en informes del obispo Virrey, Caballero y Góngora.
En 1768, aunque la siembra y comercialización del grano se inició formalmente en Villa del Rosario, gracias a una alianza agroindustrial suscrita entre don Gervasio Rubio y don Pedro Chabeau, quienes a principios del siglo XIX, en 1803, ya exportaban cargamentos de grano por el río Zulia y Maracaibo. Con la caída del cacao, la diversificación de cultivos y la llegada del café, las haciendas y unidades productivas rurales se hicieron mixtas, optimizaron el uso del suelo y ampliaron la perspectiva de sus mercados. Algunos hacendados sostenían el beneficio de los cacaos en las vegas del río, criaban ganado en las llanuras y laderas, mientras roturaban nuevas tierras hacia las zonas montañosas para sembrar café. Además mantenían sus trapiches para la producción de mieles y panela, las huertas de pan coger y la cría de especies menores para el sustento diario. Eran unidades agroganaderas muy eficientes, exitosas, rentables y autosuficientes, además del poderoso tejido social que constituían, pues habitaban y laboraban en ellas todo tipo de castas y actores sociales de la época. El comercio de larga distancia, en especial el ejercido a la luz del privilegio de la Guipuzcoana, propició la llegada de inmigrantes de origen italiano, francés, corsos y sicilianos a los valles de Cúcuta, quienes hicieron significativas contribuciones al desarrollo de las recientes tituladas y posicionadas villas de San José de Cúcuta y Villa del Rosario. La Guipuzcoana era una empresa imperial que no solo se encargaba de comerciar y transportar mercancías y viajeros, también ejercía, en nombre del rey, control sobre la legalidad y el contrabando en los puertos y factorías. Vigilaba el comercio de los ingleses con las colonias españolas, el tráfico de esclavos y harinas del norte de América. Entre los extranjeros aceptados por el Imperio Español que se asentaron en los valles de Cúcuta y Táchira estaban los Berti, los Villafrade, los Fortul, los Chabeau, los Sumalave, entre otros, quienes se aplicaron en el comercio, la empresa productiva, las obras civiles y los negocios con el Estado. Algunos abrieron tiendas, fueron boticarios y ejercieron la medicina. Entre los inmigrantes de las postrimerías de la colonia más destacados en el Valle de Cúcuta estaba don Pedro Chabeau, empresario de gran talante, a quien se le debe la inserción exitosa del cultivo y beneficio del café, así como la construcción del templo parroquial de Villa del Rosario. El templo parroquial de Nuestra Señora del Rosario era muy modesto, pequeño, y dado el vertiginoso crecimiento del vecindario, pronto debieron iniciar la construcción de uno más grande y monumental. Don Pedro Chabeau dirigió y financió la obra, cuya construcción les llevó cerca de 10 años. Fue terminado y bendecido en 1808. De aquella extraordinaria obra solo queda la huella, el encanto de sus ruinas en la actual Villa Antigua, pues sufrió graves averías con el terremoto de 1875. Del templo parroquial original de Nuestra Señora del Rosario, erigida en 1761, queda una modesta capilla, bajo la advocación de Santa Ana, donde se prestan los oficios religiosos. Erigidas las villas de San José y del Rosario, soplan vientos de modernidad. Don Antonio Nariño, un estudioso, joven ilustrado, traduce y publica Los derechos del hombre y ciudadano, surgidos en la Revolución Francesa. Se prende la chispa de la futura ideología independentista en el nuevo Reino de Granada. En 1808, Napoleón Bonaparte, emperador francés, invade España y secuestra a los reyes para ponerlos bajo custodia en la ciudad de Bayona. Toma el poder e instala a su hermano José Bonaparte, Pepe Botellas, en el trono español. Se establece la Junta Central de Diputados para salvaguardar el poder soberano de Fernando VII, el rey amado y deseado, pues su padre, don Carlos IV, había abdicado al trono. En 1810, todas las provincias y cabildos del imperio, tanto en la península como en América y el resto del mundo, realizaron sendas juntas y suscribieron emotivas actas de jura y obediencia al rey. Juraron permanecer leales a su amado monarca, rechazar toda invasión extranjera del impío y déspota Napoleón, gobernar en su nombre y luchar por su legítima soberanía, religión y principios de integridad imperial.
El pueblo entero apoyó con regocijo esa iniciativa. La historia ha malinterpretado este movimiento como gritos de independencia que no fueron tales. Pasada la euforia del movimiento jurista y las juras en favor del rey, de 1810, algunas ciudades y provincias decidieron proclamar independencia absoluta, como Mompox, Caracas y Cartagena. Otras decidieron jugársela por la corona y se mantuvieron leales a España, como Santa Marta, Maracaibo y San José de Cúcuta. Las plazas de San José y Villa del Rosario se mantuvieron como un bastión realista, aliados de Maracaibo y escindidos de Pamplona, quien había abrazado la causa independentista. Bolívar entra a San José y conquista la plaza en febrero 28 de 1813. Los realistas al mando del coronel español Rafael Correa abandonaron la villa, mientras Bolívar se hace con el poder local y lo entrega a los pamploneses. No sin antes tener serias dificultades con el general Manuel del Castillo y Rada, comandante de las tropas neogranadinas, por los fusilamientos, abuso de poder, continuos robos y confiscación de bienes a la población civil. Bolívar abandona la plaza de San José y continúa con su campaña hacia Venezuela. Deja a Francisco de Paula Santander con una pequeña tropa para defender lo conquistado. Los españoles retoman el Valle de Cúcuta, derrotan a Santander en Carrillo, asesinan a doña Mercedes Ábrego, acusándola de alta traición al rey por servir la causa patriota. Se produce la masacre de los Vados, protagonizada por las guerrillas españolas de Matute y las mismas tropas realistas de Bartolomé Lizón.